Con una ofrenda al monolito que recuerda a los comuneros, esta mañana ha comenzado en Villalar de los Comuneros el segundo Simposio Internacional de Historia Comunera. Por la localidad pasarán estos días prestigiosos hispanistas europeos que intentarán arrojar algo más de luz sobre el fenómeno comunero en Castilla y también de movimientos similares que se dieron en otros lugares de Europa antes y después del reinado de Carlos V. El simposio lo ha inaugurado el presidente de las Cortes y de la Fundación Villalar, José Manuel Fernández Santiago. El evento está coordinado por el profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación en Segovia, Isván Sasdi. Bienvenido a Castilla y León Televisión. Muchas gracias. ¿He dicho bien el nombre y el apellido? Perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, el simposio lleva por título Imperio y tiranía, la dimensión europea de las comunidades de Castilla. ¿Llegó a tener esa dimensión europea el movimiento comunero? Bueno, antes de responderte, quiero decirte algo. Yo estoy aquí gracias a una verdadera conspiración de pasión castellana y diría procomunera, partida del alcalde de Villalar y compartida también con la Fundación Villalar y el presidente de las Cortes. Pero desde aquí mi gratitud a todo el pueblo de Villalar y especialmente al alcalde. Sí, hay una dimensión europea que no se ha estudiado. Mira, hasta ahora se enseña lo que son las comunidades, pero siempre se ha estudiado las comunidades como un fenómeno aislado castellano. En cambio, en finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, hay fenómenos políticos parecidos a lo que ocurrió en Castilla entre 1520 y 1521 en casi todos los territorios de los Habsburgo en Europa. ¿Por qué? Pues sencillamente los Habsburgo introducen una manera de gobernar que es el absolutismo, una manera de gobernar que, diríamos, pisotea la forma antigua de gobierno y, sobre todo, intenta ignorar que hay otros poderes y otros derechos en el reino que no son los suyos. Los Habsburgos se sienten herederos de los emperadores de Roma y quieren hacer las cosas a su manera con un control, diría que tendiendo a la centralización. Que no se me malentienda porque hablar de centralización corresponde a otra época, pero sí reunir el poder en la persona del rey. Y esto ocurre en Flandes, y esto ocurre en Hungría, y esto ocurre en Alemania. En Flandes, en la propia ciudad de Carlos V, pocos años después de las comunidades, en tiempos de Felipe, cuando Felipe el Hermoso era niño, ocurre también en la ciudad de Brujas. Maximiliano termina incluso encarcelado por las autoridades locales de Brujas porque ha pisoteado el derecho, el fuero de Brujas, por su manera personalista de gobernar, que es el absolutismo. Y en todo este escenario europeo que me ha dibujado usted Sí. de Europa, de aquella época de Europa, al final, ¿qué pintaban estos comuneros de Castilla? ¿Qué suponían? ¿Qué es un movimiento más, diríamos, que se intenta y que intenta detener el reloj político del tiempo, porque nosotros muchas veces pensamos que la modernidad es algo muy bueno, pero la revolución comunera, como decía Horst Pichman, la palabra revolución en el siglo XVI significa el volver atrás, y los comuneros querían volver atrás al reinado de los reyes católicos, una época en que las instituciones se equilibraban, los reyes tenían mucha importancia, pero tenían límites a su poder que caminaba hacia el absolutismo. Y desde ese punto de vista, los comuneros, como otros territorios de Europa, pues tratan de evitar ese gobierno tirando hacia el totalitarismo, usando palabras de ahora, es decir, el absolutismo regio, ¿no? El rey absolutista considera que él es el único que puede crear derecho, él es la máxima justicia, controla las órdenes militares, controla la iglesia, controla las universidades, todo forma parte del poder real. Y los comuneros lo único que querían era mantener la forma de gobernarse que habían conocido por los reyes castellanos anteriores. ¿Y qué le lleva a un húngaro como usted a apasionarse por este fenómeno, por este movimiento comunero? Bueno, le voy a decir, tengo mucho orgullo de decir que soy puertorriqueño, soy hijo de húngaro y de ecuatoriana. Pero yo
en ese sentido me siento, diríamos, heredero de esa tradición cosmopolita de la España de los Habsburgo, donde habían gentes de tantos sitios viviendo y trabajando para hacer una España mejor. ¿Por qué mi pasión por los comuneros? Pues porque son los grandes olvidados. Mire, le voy a decir algo, y ahora que aprovecho la televisión. Para muchos, los comuneros son comuneros de Castilla, y hay gente de León que cree que es un fenómeno que no es leonés. Pues el obispo Acuña era del Reino de León porque era obispo de Zamora, y la misma ciudad de León se levantó con enorme emoción contra las autoridades realistas. Los Guzmán se levantaron a favor de las comunidades y levantaron a todo el pueblo, y los dominicos de León apoyaron, el famoso prior de León estuvo detrás del alzamiento. Y nadie piensa en eso. Fue un movimiento apasionado de gentes que no querían cambiar, que querían seguir teniendo su libertad, una libertad limitada porque no es la libertad del siglo XXI que conocemos, pero que no querían la opresión de ese régimen extranjero que era el que traía el joven Carlos, que era un muchacho que no llegaba a los 20, que llegaba, mejor dicho, a los 20 años, nació en 1500. Las comunidades ocurren entre 1520 y 21, como todos sabéis. Bueno, que van a ver a continuación es el libro de actas del primer simposium que se celebró el año pasado precisamente. ¿Qué esperan de este segundo simposium, cuando el viernes concluya? Queremos no solo entusiasmar a los castellanos leoneses por su historia, sino sobre todo entusiasmar también a los especialistas europeos y norteamericanos que están trabajando sobre este tema y que están asistiendo. Pensad que hay especialistas de 7 países diferentes que están presentes. Somos en total 26 ponentes. Y quiero transmitir a Europa que nosotros estamos interesados por ver nuestra historia desde la óptica de la historia europea, encajarla en una época, pero no solo en España, ni solamente limitada a Castilla, sino en realmente ponerla en su contexto europeo en su momento, ¿no? Gracias, Iván Sastre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues